Saludo a esta hora a la amada iglesia del Señor aquí, que Dios les bendiga. Amén. Saludo a los amigos que nos alcanzan a escuchar allá desde su casa de habitación, que el Señor les bendiga en esta tarde. Estamos aquí para brindarle un homenaje a nuestro Dios. Le hemos cantado, hemos orado. Ahora nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque el propósito de Dios con el ser humano es que escuche su palabra, por la cual puede ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ubicarnos en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en esta tarde. Usted, mi querido amigo, que tiene las Sagradas Escrituras, también lo invitamos para que lea juntamente con nosotros, le preste unos minutos de atención a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que da vida, la que nos da la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sabemos que el apóstol Pablo escribió esta carta cuando estuvo en prisión. Hay una iglesia, hay una comunidad en Éfesos, y el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Vamos a hacerlo honrando el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor
Aquí le habla a Efesios y también hoy nos habla a nosotros. La palabra del Señor está establecido que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Podemos mirar que en el libro de Génesis encontramos la creación de Dios, cuando creó al mundo y lo que en él habita. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice que tomó polvo de la tierra y creó al hombre y sopló en su nariz el hábito de vida, el aliento de vida al ser humano, el cual es el espíritu que mora en cada uno de nosotros. Escrito está que en aquel tiempo Dios colocó a Adán y a Eva sobre un paraíso, sobre el jardín del Edén, para que el hombre no trabajase, sino que viviera ahí, porque Dios le había colocado todo, le había dado todo, y le dijo qué podía hacer, qué no podía hacer, qué podía consumir y qué no podía. En aquel tiempo todo marchaba muy bien, porque dice la Escritura que Adán escuchaba la voz de Dios, que la voz de Dios se escuchaba desde lo alto. Pero como siempre tiene que haber envidia, tiene que haber rebelión. Vino la serpiente antigua, la cual es Satanás o el diablo, y le habló a Eva, la cual le dijo que podían comer, que podían probar del árbol del bien y del mal, que podrían comer. Entonces ella le dijo que Dios había dicho en su palabra que no deberían comer de aquel fruto. La serpiente astuta le dice al hombre, en este caso a Eva, que si ellos comían de aquel fruto, conocerían lo bueno y lo malo, y que Dios no querría que ellos lo supieran, el cual Eva, desobedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo la voz del maligno, probó y le dio a su esposo, dice las Sagradas Escrituras. Desde aquel entonces viene lo que es la ira de nuestro Dios, porque el Señor es santo. El Señor en su palabra nos está diciendo que debemos honrarlo. Y aquel día ellos deshonraron a nuestro Dios, porque desobedecieron a su palabra. Por esto
fueron expulsados de aquel huerto y tuvieron que trabajar para poder sustentarse. Tuvieron que sufrir. Vienen las tragedias, vienen los sufrimientos desde aquel entonces. Pero el Señor en su infinita misericordia ha dejado una palabra para aquel que la escuche y la tome pueda adquirir la salvación. Algo tan fácil como aceptar a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Llega el hombre y después de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron contra Dios, le faltaron, los hombres, en sí la humanidad, le ha fallado a Dios. Ha seguido la corriente de este mundo, el cual son los vicios, la avaricia, el egoísmo, la rebelión contra la misma humanidad y todo aquel que atenta contra otro ser humano no tiene el amor de Dios. Hoy miramos que en sí la humanidad se está perdiendo, no por falta de conocimiento, porque la palabra de Dios se está predicando en todo lugar, en todo momento, por las redes sociales, por estos altoparlantes. Hay cultos en las congregaciones, pero el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Está tratando de evadir la palabra de Dios. Cuando tú evades la palabra de Dios, estás trazándote un camino a la perdición. De nada te vale tener riquezas en esta tierra. De nada te vale tener lujos en esta tierra, porque aquel día que el Señor nos está diciendo en la Biblia, el día postrero, tendremos que rendirle cuentas a nuestro Dios. Y allí será donde el Señor, ya no como abogado, sino como un juez, te va a recordar las veces que has escuchado esta palabra, las veces que te han predicado el Evangelio, porque dice la palabra del Señor que Él no pasará ninguno por inocente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Al seguir la corriente de este mundo, estamos perdidos. En algún tiempo yo anduve perdido en la corriente de este mundo. Drogadicción, alcoholismo, muchas cosas que para uno de ser humano lo avergüenzan. No es un honor decir que uno ha hecho algo malo en contra de la humanidad, porque aquel que derrama sangre humana está derramando la sangre de Cristo, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En el mismo libro de Efesios,
En el capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí no le está hablando a la iglesia. Aquí no le está hablando a los que se congregan, están bautizados. Les está hablando a aquellos que están apartados del camino, de la verdad. Aquellos que están apartados de Dios. Porque pueden decir que creen en Dios, mas con sus obras demuestran todo lo contrario. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de nuestro Dios, debemos escuchar palabra de Dios, debemos congregarnos, arrepentirnos, bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. El libro de Hechos 2:38 nos revela el cumplimiento de este mandato, el cual dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato se está dando cumplimiento en el libro de Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Es clara la palabra, es claro el mensaje. Allá tú, si lo quieres recibir, porque esta palabra que se predica te sirve para dos cosas. Te sirve para salvación si la recibes, y si la desechas te va a servir para condenación. Porque la misma palabra es la que te va a juzgar en el día postrero. Nosotros no juzgamos a nadie, porque el único que tiene derecho de llevar gente al cielo se llama Jesús. Nosotros lo único que hacemos es predicarte el Evangelio por mandato de nuestro Señor Jesús. Claro está que hoy las personas están enceguecidas, tienen entenebrecido el pensamiento, porque el tiempo del fin se acerca. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El diablo no está contento, porque el diablo no tiene la oportunidad de salvarse, mientras que nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, bautizarnos y ser salvos. Hay personas que han partido a la eternidad, le celebran una misa, el cual dicen: hagámosle una misa, 3 misas, por la bendita alma de fulana persona que se nos ha adelantado. La pregunta es: ¿para dónde se adelantó?
¿Para dónde se fue esta persona sin Cristo? Porque el que no tiene a Cristo será levantado aquel día postrero para condenación, para vergüenza, dice la palabra de nuestro Dios. Si nosotros aceptamos a nuestro Dios como el único dador de la vida, podemos decir confiadamente: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Mi socorro es Dios. Podemos decir confiadamente que somos hijos y herederos de esa corona de vida. Pero tenemos que vivir conforme el mandato de nuestro Dios. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios? Vivir en santidad. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Que vivamos en santidad. Hoy la humanidad se ha rebelado unos contra otros. Se forman diferentes grupos, miramos en las zonas, aquí en muchos lugares y en el mundo entero, que se disputan un lugar, que se debaten entre la vida y la muerte por un ego, el cual todos quieren tener la razón. Buscan una paz como hombres, pero hay que tener algo muy claro, algo muy cierto, que la paz no la da el hombre, la paz viene de Dios, y la paz la podemos sentir nosotros mismos en nuestro corazón. Pero para poder recibir esta paz, para poder vivir en armonía, tenemos que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para vivir unidos con nuestros hermanos, para vivir en comunión con Dios, porque no podemos hallar una paz fuera de Dios. Nosotros no podemos vivir conforme a la corriente del mundo. Nosotros tenemos que vivir conforme a la paz que nos brinda nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando vivimos una vida desordenada, cuando el ser humano está viviendo una vida desordenada, está viviendo en la corriente de este mundo, está viviendo no conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahí no está escuchando el ser humano la palabra de nuestro Dios, no está escuchando la voz de nuestro Dios. Dice en el libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 43: porque no atendéis
mi lenguaje, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. La humanidad no escucha el lenguaje del Señor, por lo cual no entiende la palabra, porque se hacen necios, se hacen sordos al llamado de nuestro Dios. Dicen que en cualquier lugar, en cualquier denominación, en cualquier doctrina, tienen salvación. Cierto está que cuando nosotros escuchamos cualquier palabra, no vamos a tener una salvación, porque el ser evangélico es una cosa y el ser hijo de Dios es otra muy diferente. Somos una iglesia escogida por el Señor. Somos los hijos de Dios, siendo una vez gentiles, hoy somos redimidos por su sangre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aquel que está fuera de la palabra de nuestro Dios, dice en el versículo 44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando el ser humano dice que cree en Dios, pero no vive su palabra, él es mentiroso. Y todo aquel que es mentiroso es hijo de vuestro padre el diablo. Lo dice las Sagradas Escrituras. No lo decimos nosotros. La intención nuestra no es ofenderte. La intención nuestra es que escuches la palabra de nuestro Dios, que atiendas el Evangelio. Aunque hay muchas personas que dicen o estarán diciendo, nosotros no necesitamos del Evangelio para ser salvos. Pero en esta tarde el Señor dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es la palabra que da vida. Debemos escuchar el Evangelio, debemos poner por obra la palabra de nuestro Dios. Cuando salimos nosotros de nuestros hogares a predicar este Evangelio, no lo hacemos con el ánimo de lucrarnos nosotros, porque la recompensa viene desde los cielos. La recompensa por todo esto que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra viene de parte de Dios. Esta palabra es palabra de vida. Y hoy el Señor te hace un llamado y te dice que salgas de esa corriente del mundo y que te sumerjas en el agua de vida, que te sumerjas en la palabra del Señor.
donde tú puedes hallar un descanso para tu alma, donde tú puedes hallar un descanso eterno, porque después de esta vida viene una vida la cual es eterna, y con tus obras estás trazando esa vida. ¿Qué tienes para Dios hoy? Y asimismo puedes saber qué tiene para ti Dios en la otra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amigo, tú que estás en la distancia, hay una pregunta la cual puedes meditar tú mismo y puedes reflexionar. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Estás bendecido de Dios? Hay muchas veces que se muere la bruja y dicen que se fue con el Señor. El problema es ¿con cuál Señor? ¿A dónde se fue? Que tienes una finca, que tienes carros, que tienes la mejor mujer, estás bendecido por Dios. ¿Será verdad? ¿O será que el diablo te está haciendo mirar cosas para tenerte ahí cogidito, para que no te arrepientas y pierdas tu vida, pierdas tu alma y pierdas tu salvación? Hay que meditar entre nosotros mismos cómo está nuestro corazón. No te juzgo, porque no juzgamos a nadie. Hablamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Hay una invitación para ti, para tú que vas en esa corriente del mundo. Hay un brazo extendido para librarte de esa corriente. Y ese brazo extendido que está en este momento es la iglesia de Dios. Aquí está la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la cual te está predicando lo que la palabra enseña. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es el brazo extendido para arrimarte, para que estés en la presencia de nuestro Dios, para que seas la iglesia de Dios, para que estés aquel día que el Señor recogerá su iglesia, seas partícipe de esos beneficios, los cuales el Señor ya ha pagado con precio de sangre en la cruz del Calvario, porque Él murió por ti y por mí. Él murió por todos. Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Hay un llamado, y gracias le damos a Dios porque ha habido una oportunidad más. El día aceptable es hoy. El día de mañana es incierto. No sabemos si vivimos o morimos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.